Hola, 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 ¿cómo están mis queridísimos morbosos de lo desconocido? Mi nombre es Muerta y esto es El Hoyo. Antes de continuar, déjenme presentarles a mi mascota, la araña Peludita. ¿Cómo estás, Peluda? ¡Bien! ¿Cómo te has portado? ¡Súper bien! Excelente, eso me gusta de ti, que eres una araña bien portada. Pues hoy les hablaremos acerca de los nahuales y en las creencias mesoamericanas un nahual también llamado como náhuatl o nahual del náhuatl, nahuallí, oculto, escondido, disfraz. Es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar formas animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como el animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales. Pues bueno, hablando de los nahuales, esta historia me la mandaron y espero que les guste. Chequen cómo comienza porque al parecer esto fue cierto. Hola, esta historia me la contó mi abuela. Eso pasó como en el año de 1930 aproximadamente. Sí, son de esas historias que nos cuentan todos nuestros abuelos. Y esto le pasó a ella, a mi abuela Chuy y a mi abuelo Pepe. Una noche se disponen a dormir porque al otro día iban a ir a ver a la mamá de mi abuela. Oye, Pepe, Mande. acuérdate que mañana vamos a ir a visitar a mi mamá. Hay que acostarnos temprano porque está re lejos. Sí, está bien, querida, no te preocupes. Yo mañana prepararé los caballos. Al otro día, muy temprano, aproximadamente como a las 6 de la mañana, ya con los caballos listos, se dispusieron a irse a ese largo camino que les esperaba. Mientras que iban cabalgando, los dos iban disfrutando del paisaje. Y aproximadamente, como después de 6 horas, lograron llegar a la casa de mi tatarabuela, la abuela de mi abuela Chuy. Mamá, ya llegamos. Mamá. Ay, hola, ¿cómo estás, Chuy? Qué bueno que vinieron. Bien, mamá, ¿cómo ha estado usted? Muy bien. Hola, suegrita, ¿cómo ha estado? Ay, ¿cómo está, Pepito? Pásenle a la casa, por favor. Ay, ¿cuánto se tardaron? Sí, es largo el camino. Sí, pásenle. Ya cuando llegaron a la casa de mi tatarabuela, ahí tuvieron, la verdad, Muy bien, un rico mamá, convivio. estamos bien, gracias. Platicaron, comieron y se divirtieron. Pásenme la sal, Y ya, por favor. poco a Con mucho poco, gusto, suegrita. se fue haciendo Aquí bien. el Ay, atardecer. qué amable. ¿Qué tal está el pollito, hijo? Uy, delicioso. Ay, qué bueno que... Bueno, Pepe, yo creo que ya nos vamos yendo porque el camino es largo y ya está atardeciendo. Ay, sí, la verdad ya váyanse porque luego capaz que les agarre la noche y es re peligroso las noches. Bueno, está bien, Chuy. Bueno, suegrita, muchas gracias por todo. Estuvo delicioso. Ándale, hijos, vayan coños, a ver, en nombre del Padre, el Espíritu Santo, en nombre del Padre, Espíritu. Cuídese, ma. Vayan con Dios, hijitos. Nos vemos, adiós. Después que se despidieron Adiós. de mi tatarabuela, se dispusieron a irse nuevamente a ese largo camino que les esperaba. Pero desgraciadamente les agarró la Ay, noche. Pepe, ya nos agarró la noche y el camino está re largo todavía. Yo creo mejor pedimos posada. Y yo creo que haremos eso, Chuy. Mira, allá se ve una casa. Vamos allá a pedirles permiso para pasar la noche. Está bien, vamos allá. Como ya era de noche, en aquel entonces era muy común el pedir posada en algunas casas. Y así lo tuvieron que hacer. Y poco a poco se acercaron a esa casa que habían visto ellos dos. Cuando tocaron la puerta, en eso salieron dos niños a preguntar qué es lo que se les ofrecía. Buenas.
Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Hola, niño, buenas noches. ¿Estará tu papá? No, yo vivo con mis abuelos. Ah, ¿podrías llamarle? Permítame. Gracias. Mientras que esperaban, realmente el frío les calaba. Y buenas noches, ¿qué se les ofrece? Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. Disculpe, ¿sería tan amable de dejarnos a mí y a mi esposa pasar la noche aquí? Es que como ya es bien tarde y vivimos lejos y los caminos son peligrosos, quisiéramos pasar posada aquí si no es mucha molestia. No se preocupen, al contrario, esta es su casa y sí, hicieron bien, hijitos, porque los caminos son peligrosos. Pero pásenle. Gracias, señor, qué amable. No se preocupe, pongan allá los caballos, por favor. Y ahorita mi mujer les va a... Aquí en ese zaguán que ven ahí se pueden dormir, no se preocupen. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, señor. No se preocupe. Por favor, esa es su casa, pásenle, por favor. El viejecito Gracias. muy amablemente los invitó a pasar y ahí les dijo que se podían quedar en ese pequeño zaguán sin ningún problema. Mientras que se acomodaban, llegó la viejita y muy amablemente les trajo sábanas y unas almohadas para que pudieran descansar en aquel zaguán. Aquí están las sábanas, mijitos. Aquí les dejo todo. Muchas gracias. Gracias. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. mañana. Gracias. Al contrario, esta es su casa, hijo. Ya transcurrida la noche, Pepe inmediatamente concilió el sueño. Él realmente ya estaba cansado. Mientras que Chuy, pues, obviamente no era su cama y no podía dormir. En lo que trataba de conciliar el sueño, mi abuela empezó a escuchar unos ruidos muy raros afuera en el patio. Sigilosamente, mi abuela se acercó y empezó a observar a escondidas qué es lo que estaba pasando en el patio. Y empezó a observar que los niños empezaron a poner unos leños en medio del patio. Seguidamente, se dio cuenta que con sal hacían un círculo alrededor de esos leños. Después hicieron otro círculo un poquito más grande alrededor de ese círculo que habían hecho primero cerca de los leños. Seguidamente empezó a observar que con la misma sal empezaron a hacer unos símbolos muy raros en el patio. Llegaron los abuelos, prendieron fuego en la leña. Mi abuela pensó que iban a empezar a cocinar, pero en eso se dio cuenta que los dos abuelitos se quitaron la ropa y empezaron a hacer una danza alrededor del fuego. Luego, seguidamente, empezaron a hacer unos cánticos en un lenguaje muy difícil de creer. Después se metieron en el segundo círculo y cuando se metieron en el segundo círculo, las llamas comenzaron a ponerse más fuerte y en eso mi abuela observó cómo los dos viejecitos se convirtieron en lobos para después los niños abrirles la puerta y ambos lobos salieron de la casa. Muy espantada, inmediatamente mi abuela Chuy fue corriendo con mi abuelo Pepe para despertarlo. Pepe, despiértate. Déjame dormir. Pepe, algo raro está pasando, ven a ver. Te digo que me dejes dormir, estoy muy cansado. Al darse cuenta mi abuela de que mi abuelo no quería despertarse, ella se quedó muy preocupada y con mucho miedo. Después, mientras que la noche transcurría, pasaron aproximadamente como 2 horas y después empezó a escuchar 2 aullidos de lobo que se acercaban. En eso, ella inmediatamente fue a observar nuevamente sigilosamente y se dio cuenta que los niños abrieron la puerta y entró el primer lobo con una gallina. Luego escuchó otro aullido, le abrieron la puerta nuevamente y se dio cuenta que el otro lobo traía un borrego.
Ella esa noche, la verdad, no pudo dormir del miedo. Al otro día, la viejecita les tocó la puerta y muy amablemente los invitó a desayunar. Ellos accedieron, pero la verdad mi abuela estaba muy temerosa y ya solamente ya se quería ir. Buenos días. Buenos días, hijitos. Ya está el desayuno por si gustan pasar. Buenos días, ceñito. Claro que sí, ahorita vamos. Sí, gracias. Allá los espero, mijitos. Esta es su casa. Pepe, ya vámonos sin nada, vámonos, que pasaron cosas rete feas anoche. ¿De qué estás hablando, Chuy? Yo creo que son brujos o nahuales, vámonos ya. Esas son puras habladorías. Eso no existe. Pepe, vámonos, te digo. Yo los vi que se convirtieron en lobos. No, esos son puros cuentos. No, además, no hay que ser groseros. Ya nos están invitando a desayunar. Comida, pase. Sí, gracias. Sí, claro, ahorita vamos. Cuando se acercaron al comedor, ya los estaban esperando los niños y los viejecitos, mientras que mi abuelo Pepe ya estaba hambriento y se dispuso a comer, mientras que él les agradecía. Pero mi abuela, muy temerosa, se dio cuenta que era la gallina y era el borrego que ambos lobos, en este caso que ambos viejecitos, habían ido a cazar una noche antes. Y así fue el relato que mi abuela me contó, cómo esos dos viejecitos que eran brujos o eran nahuales, ella misma había visto con sus propios ojos. Pero bueno, al final de cuentas, mi abuela me contó esa historia. ¿Pero tú qué crees? ¿Tú crees que haya sido cierto? ¿O simplemente fue un cuento, o una historia, o una fábula? ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios. Pues, ¿qué tal les pareció esa historia? Muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, realmente hoy en día no sabemos si existen los nahuales o no. Pero ¿tú qué piensas? Recuerda que siempre aquí te tendremos los mejores contenidos de misterio. Y si tú quieres que contemos tu historia, pues mándamelo a mi correo, aquí te lo dejo. Pues, sin más, nos estamos viendo. ¡Nos Dios vemos! te bendiga.